hoy vamos a finalizar el tema la evolución en los procesos de escritura. Pero el día de hoy vamos a terminar con el último tema restante, con este que en la actualidad es que usamos este medio de escritura. ¿Cuál era? El táctil, ¿ok? Y también vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que aprendimos el día de hoy por medio de la línea del tiempo, ¿sí? Por medio de la línea del tiempo, que es donde vamos a ver las épocas en las cuales fueron apareciendo distintos medios de escritura. Como te indicaba, el día de hoy vamos a terminar el tema de la escritura en los procesos, la evolución en los procesos de escritura, que una vez más te cuento y comparto que este tema lo finalizamos en la página 172 y 173. Ok, ¿te diste cuenta? Muy bien, entonces empecemos analizando la escritura táctil. ¿Recuerdas? Y es que en la actualidad hay varios aparatos en los cuales puedes escribir. Puedes transcribir lo que quieres, lo que deseas comunicar. Un día, como por ejemplo, tenemos los celulares, claro que sí. Lo primero que tienes a la vista y en mano, actualmente la mayoría de celulares smartphone son táctiles, en diferentes marcas, tamaños. Sin embargo, también hay unos que incluso se doblan, ¿sí? No son de una manera recta o cuadrada o rectangular, sino que tienen la semejanza cuando existía el celular con tapita. Pues bien, directamente la pantalla no era táctil, solo la que estaba arribita, encima, y la que estaba debajo era el teclado numérico, teclado alfanumérico. Pero las teclas no eran incluidas, era aparte. Lo único que sobresalía o era diferente era la pantalla y el teclado. Ahora puedes cerrar y abrir el teléfono y todo, completamente todo es táctil. Pero esos celulares sí son un poquito caritos, chicos. Y cuidado, si lo tienen a la mano, no lo vayan a dañar. Pero en tal caso, chicos, ¿dónde podemos contar con escritura táctil? ¿Dónde ustedes creen que pueden tocar, pueden evidenciar algún aparato electrónico y es táctil? En los celulares, las computadoras también hay. Tablet, muy bien, tablet. Palm, claro, los Palm. Los televisores, ok, también. Televisores también son táctiles. Sí, también son táctiles. Y el día de ayer te mencionaba un aparato táctil también que puede ser, es este reloj. ¿Sí puedes observar? Ok, entonces este también es táctil, chicos. Y es que la evolución del táctil la podemos ver en distintas áreas que queramos abordar, sea de trabajo, sea en casa, sea a nivel empresarial, a nivel educativo, que es lo mismo. Incluso en la actualidad hasta los más pequeños se les incide a manejar de esta manera las tablets táctiles, cuando en nosotros fue tan complicado poder obtener esto, pues ya es lo más común que puede existir. Y es que este es un soporte de escritura que nos brindan muchas funciones, que una computadora. Al igual que la computadora que el día de ayer hablábamos, que se maneja con un teclado aparte y su monitor aparte, también sustituye a una computadora. Porque en las tablets, en los celulares, podemos tener los software de documentos para manipular documentos, para poder descargar PDF, para enviar correos, que solo lo podíamos realizar en las computadoras, en las laptops también, ¿sí? Que me olvidé de mencionar las laptops. Bueno, en parte a la evolución de la computadora, siendo una de esas también las laptops. Como indicaba, la escritura táctil, basta pulsar un dedo en la pantalla
y rápidamente esa pulsación hace que un carácter mande información hacia el sistema operativo, que también contiene un celular, una tablet o un computador, y transcriba lo que quieres comunicar, lo que quieres escribir, y así se maneja la información mucho más rápido. E incluso, chicos, si te has podido dar cuenta, ya no ni siquiera escribes. Bueno, tocas el microfonito, ¿verdad? Tocas el icono del micrófono y lo que tú vayas a dictar rápidamente aparecerá en la pantalla. Aparecerá todo lo que querías ahorrar escribiéndotelo, lo comunicarás a través del diálogo. Cuando tú vayas a querer transcribir, cuando tú vayas a querer y evitar tanto tiempo escribiendo, lo hablas, lo comunicas hacia tu teléfono o tablet. Y es que es tan importante y muy grato este tema del táctil, ya que lo podemos considerar como una evolución de la escritura. Y ahora vamos a analizar un viaje acerca de la línea del tiempo sobre la evolución de la escritura. La línea del tiempo de la escritura. Y aquí vamos a dividirlo en ciertas épocas. En la época prehispánica, que esta fue antes de Cristo. Aquí se consideran los años superiores, es decir, vas a escuchar y te vas a poder dar cuenta años de gran cantidad y van disminuyendo. Cuando lo contrario es que nosotros comunicamos un año de menor cantidad hacia la hora. Como por ejemplo, un año anterior de nosotros, ¿cuál fue? El año anterior de nosotros, ¿cuál fue? 2019. En cambio ya se decía, por ejemplo, estamos 2020, el que viene el próximo año sería 2019, 2018, 2017. Entonces te vas a dar cuenta de pronto esta diferencia de años en las cantidades. Entonces, época prehistórica, y esta vamos a partir desde la escritura, en la cual los seres humanos, es decir, el hombre, hacía los dibujos, ¿recuerdas? Los dibujos en las cuevas, en las paredes. Recuerda cuando empezó la escritura en piedras. Muy bien, y fue en el año 4000 antes de Cristo. Luego, ¿qué pasó? Recordemos. Luego aparecieron la escritura en los jeroglíficos en Egipto, ¿recuerdas? Cuando apareció la escritura en los jeroglíficos. Claro está que cada uno en su idioma, pero fue poco a poco apareciendo la modalidad de la escritura. Y esta fue en el año 3400. ¿Te puedes dar cuenta? Primero fue 3000, primero fue 4000, luego fue 3400. Va disminuyendo. Luego, que también pertenece en la época prehistórica, es en el año 3350, es donde aparecen los pictogramas. Recuerdas que la escritura china y muchas culturas en la antigua Mesopotamia, allí apareció la escritura en pictogramas. Esta era en base a gráficos o dibujos que ellos manejaban. Luego, en el año 3200, ¿sí? Vamos bajando. 3200 antes de Cristo, ya aquí, en esta edad, en este año, se escriben los primeros documentos completamente en la escritura jeroglífica, que esta era la escritura de los egipcios. Muy bien. Una vez más, ya, época prehistórica la damos por terminada en esta edad, en el año 3200 antes de Cristo. Ahora continuemos con la época antigua, dada así la época antigua, que esta se la menciona en el año 2900 antes de Cristo. 2900 antes de Cristo. Y es aquí donde se empieza a adoptar la escritura en tablas de arcilla, en la escritura en la Mesopotamia, que se convierte en cuneiforme. Luego se dice que en los cananeos, esa cultura también de Europa, los cananeos,
usan un nuevo método y este fue en el año 1700 a.C. La escritura en alfabeto de 27 letras. Una escritura de alfabeto con 27 letras que luego ya en el año 1600 a.C. se dice que se realizan las primeras inscripciones chinas sobre caparazones de tortugas, porque ellos empezaron así su escritura. ¿Recuerdas que yo un día te comuniqué que la escritura en China se basaba en las huellas de los pajaritos? La cultura china se basó en principios, su evolución de escritura china fue con los pictogramas acerca de la huella de estos pájaros, con el dibujo. Bueno, luego fue perfeccionándose este tipo de escritura, pero es allí en la edad de 1600, sí, del año 1600 a.C. fue donde ellos ya empiezan a escribir en los caparazones de tortugas. Luego se dice que vamos transcurriendo la línea del tiempo, vamos hacia Grecia. ¿Qué pasa aquí en Grecia? Aquí, ¿qué crean? Los signos a los que atribuyen sonidos, es decir, la fonética. La fonética, aquí ya escriben o ya añaden otro tipo de escritura, no solo para comunicarse, sino a nivel musical, de la armonía, pues ellos se basan, y es aquí, en estos lugares, en Grecia, en la cultura griega, donde aparecen lo que tenemos y lo que nos enriquecemos ahora. Aparte chicos, de que es allí donde están los mayores filósofos, descubrimientos acerca de la literatura, acerca del drama, acerca de todas obras literarias que podemos encontrar. La poesía, pues es allá donde ya empiezan a añadir este tipo de escritura, que era la escritura fonética. Luego, en el año 1000, ¿sí? Vamos bajando, es decir, ya vamos a llegar a la etapa de cuando ya aparece Cristo. Sí, porque luego de Cristo ya te vas a dar cuenta qué es lo que sucede con los años. Luego en el año 1000 antes de Cristo, aquí los fenicios inventan un alfabeto sencillo. Los fenicios inventan un alfabeto sencillo. Que ¿cuál era? Que introducen la escritura alfabética de los o de las vocales. E introducen aquí ya las vocales, lo que conocemos nosotros. ¿Ok? Luego, ya en el año 105, aquí ya, si te puedes dar cuenta, aquí ya apareció Cristo. El año 105 después de Cristo, es aquí donde fue inventado el papel en China. Muy bien, ¿recuerdas? El papel en China ya fue inventado y aquí ya se fue evolucionando todo este tipo de escritura. Bueno, para poder escribir en el papel en el año en el año 105 después de Cristo. Luego, ¿recuerdas qué pasó? Muy bien, este papel ya se suplanta. Fue suplantado por el pergamino que se utilizaba en Europa, que esto fue en el año 300. En el año 300 después de Cristo, muy bien. Y es aquí donde ya finalizamos la época antigua. Finalizamos la época antigua. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Continuemos con la época medieval. Época medieval, que esta fue en el año, a partir del año 476 después de Cristo. Muy bien, porque vamos a enumerar hasta a la actualidad. La época medieval empieza en el año 476 después de Cristo. ¿Qué aparece en este año, chicos? Aquí, en Europa, con la práctica, los monjes perfeccionan la escritura. Y en el año 745 también
después de Cristo aparece el primer periódico impreso. El primer periódico, imagínate, en el año 745. Ya hace varios años, ¿verdad? Luego aparece la escritura, luego el papel, luego ya se aparece el primer periódico impreso. Luego, ¿qué apareció? En el año 1436 después de Cristo, que este también pertenece a la época medieval. Aquí el alemán Johann Gutenberg, ¿qué es lo que hace? Modifica la imprenta que fue inventada por los chinos. ¿Recuerdas? Aquí ya en esta época, en el año 1436, el alemán Johann Gutenberg perfecciona la imprenta. ¿Recuerdas que hablábamos de la imprenta? Muy bien. Bueno, ahí damos por terminada la época medieval. Para empezar a la época moderna, ¿sí? Esta empieza ¿cuándo? Esta época moderna parte desde el año 1555 después de Cristo. Obviamente, ya todos estos años les anticipamos, le añadimos que son luego que ya Cristo apareció y vino aquí a pisar nuestro mundo. En el año 1555 después de Cristo, queman algunos libros en Roma por orden del Papa Julio III. Bueno, aquí sucede esto. Te das cuenta que luego de haber realizado tantas cosas, imagínate lo difícil que fue en ese tiempo transcribir para que venga alguien y queme las escrituras. Fatal, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué aparece, chicos? En el año 1719, aquí los libros empiezan a imprimirse de forma más rápida gracias a la máquina de Gutenberg. Ya en esta época fue donde ya se perfeccionó el invento de la imprenta, y bueno, los libros o las escrituras que quedaron de aquel catástrofe, pues bien, aquí ya fueron impresos de una manera más rápida, ¿sí? Luego podemos decir que ya esta época podemos finalizarla para empezar a la época posmoderna. Esta empieza en el año 1960 después de Cristo. 1960 después de Cristo. Y es aquí donde ya empiezan a descubrir más cosas, donde incluso ya empieza el internet, ya empieza lo que conocemos, la evolución más grande que ha sido el internet. Poder llamar, poder ver a alguien, algún familiar desde tan lejos, cuando se nos hacía tan complicado en la época que teníamos que llamar, gastar, o era tan difícil poder conseguir una llamada internacional porque era costoso para lo que conocemos ahora. Y es que en el año 1960 se crea el World Wide Web, el WWW, es decir, la red informática mundial. Es aquí donde ya aparece el internet. Luego, en el año 1980, aquí comienza la revolución digital. Se populariza el uso de computadoras para empresas, centros de estudios y posteriormente en hogares. Entonces, desde 1960 es donde ya empieza la revolución de la computadora. Gracias al internet tenemos computadores, y bien, hasta facilitar también estas en los hogares. Luego, en el año 1992 se lanza al público el World Wide Web. Es decir, aquí ya donde ya el internet es mucho más popular, también mucho más popular el internet. En el año 1992, es decir, un año cuando yo tenía ya un añito de vida. Allí ya se hizo más popular el internet. Claramente que en Ecuador todavía no existía, pero seguramente la gente adinerada lo pudo haber obtenido, aunque no creo, pero otros países supuestamente que sí. Luego, en el año 1993, después cuando la niña tenía 2 añitos, allí en el año 1993, se parece
parece una edad muy antigua, en el año 1993. Aquí, ¿qué pasa, chicos? Aquí se crean los editores HTML. ¿Y cuáles son esos editores HTML? Pues bien, es aquí donde ya aparecen los buscadores de web, como por ejemplo el Internet Explorer, el Google Chrome. ¿Se has escuchado esos buscadores de internet? Esos exploradores, ¿sí? Luego ella se fue familiarizando, se fue estandarizando, se crean las páginas web, los editores, y muchos años más tarde ya es donde ya empieza la revolución de la creación de páginas web. Aparecen las páginas de redes sociales, como en ese tiempo estaban en auge el MySpace, Hi-Fi, el Hotmail. Antes chateábamos por medio del chat de Hotmail. Entonces allí donde tú podías conocer a personas de otros lugares, de otros países, y chateabas sin poder verlos a través de eso. Y a través del celular también podías chatear con gente desconocida sin poder verlo. Como por ejemplo ahora, si te acercas a alguien, si aceptas la solicitud de alguien, es porque lo ves físicamente y le ves el rostro. Ahí aceptas a alguien. Antes no era así. Antes te escribía alguien, tú para conversar, seguías y establecías una conversación. Pues bien, así es cuando nosotros hacíamos las amistades, sin vernos a la cara, sin saber quién era la persona con quien nos escribía, si era mayor, si era menor, si tenía granitos o no tenía granitos. Pues bien, eran como citas a ciegas. La comunicación era antes así, no como en la actualidad, que puedes verlo perfectamente, o si quieres te comunicas o no. Pues bien, chicos, el día de hoy ha sido todo por esta mañana. Me pareció un gusto y fue de mucho conocimiento el poder hacer un resumen de todo este tema, de donde parte la escritura, desde piedras hasta ahora, que es lo tacto. Y que te iba a tener una idea, era que no te confíes, que próximamente creo que también puede ser una escritura mentalmente, que los pensamientos vayan hacia la de pronto la computadora, el celular, y se escriba de una manera más fácil. Imagínate, sería una evolución. Pero es que los programadores, los que inventan, los que tratan, los informáticos, los que tratan de evolucionar y seguir actualizando las herramientas tecnológicas, pues ellos siempre están en eso, en constante actualización. Muy bien, chicos, ha sido un placer, chicos, esta mañana. Espero que termines y continúes con la actividad que te dejo a continuación. Muy bien, chicos, esta mañana me despido. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo tema.